La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios. Iglesia, que el Señor te bendiga. Y vamos a compartir una palabra que está en el libro de Crónicas. Yo te voy a invitar a que abras en Segunda de Crónicas y vamos ahí. Saben que los días miércoles es día de oración y de intercesión. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Tenés que estar. 7:30 tenés que estar acá orando y clamando. Y estamos en estos miércoles, estábamos hablando sobre las llaves espirituales, estábamos hablando sobre la oración, sobre la intercesión. Y hoy te quiero hablar sobre una llave espiritual que también tenemos que conocer y tenemos que tomar para nuestras vidas, para abrir esas puertas espirituales que necesitamos que se abran. Amén. ¿Abriste en Segunda de Crónica? No te dije capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Decime amén, por favor, cuando lo tengas ahí. Señor, en esta noche te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por tu presencia y disponemos ahora nuestro corazón, Señor, para que nos hables, para que a través de tu palabra podamos ser edificados y nuestra mente pueda ser renovada. En el nombre de Jesús ahora tomamos autoridad y atamos a todo espíritu de distracción y sujetamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, Señor, para poder recibir esta palabra, para poder tomar esta palabra, entender esta palabra y ponerla por obra. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Vamos a leer un poquito la historia que encontramos acá en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a sacar algunas cosas interesantes para nuestra vida diaria, que podamos aprender y que nuestra vida pueda alcanzar todo lo que Dios anhela darnos. Sabés que su palabra en Jeremías dice: yo tengo pensamientos de bien, pensamientos de bendición, de prosperidad, pensamientos de paz, de abundancia, de salud, de bienestar, de restauración y libertad. Todo eso significa lo que dice ahí esa palabra para ustedes. Amén. Y eso se tiene que cumplir en nuestra vida. Y nosotros, cuando a veces estamos pasando por diversas situaciones difíciles, no creemos muchas veces que el Señor tiene buenos planes y buenos pensamientos. Y tenemos que creer, porque la palabra de Dios es verdadera y nuestro Dios es fiel y verdadero. Amén. Y vamos a leer un poquito acá esta historia, este hombre. No vamos a leer toda la historia, pero te ubico un poquito. Nos habla del rey Josafat. Y si vamos a leer algunos versículos alternados, dice que llegaron mensajeros en el versículo 2 e informaron al rey Josafat que un enorme ejército marchaba contra él. Y Josafat tuvo temor, algunas versiones, yo estoy leyendo otra versión. Josafat quedó aterrado con la noticia y dice que él suplicó al Señor. En Reina Valera dice que él se humilló y oró. Y presentaron ayuno. Y acá la historia un poquito nos cuenta de un hombre, como vos, como yo, una mujer, un hombre, con una situación difícil. Quizás en esta noche hay muchos acá que están pasando una situación difícil. Por un problema en tu casa, por una situación económica, por algo que tenés que resolver y que ves que quizás no se resuelve, por algo que te está afligiendo y por algo que te está atemorizando. Cuando yo preparaba y oraba hoy por esta palabra, lo que el Señor ponía en mi corazón era que hay muchos que sentían temor a lo que viene, temor a lo que va a pasar mañana. ¿Cómo voy a ser mañana? ¿Cómo voy a estar mañana? ¿Estaré mejor? ¿Estaré peor? ¿Qué va a pasar? Y eso produce muchas veces en nuestra vida temores. Y como dice acá en esta versión, nos aterrorizamos.
El rey Josafat se encontraba en una situación difícil. Y vos sabés que acá lo que el Señor me marcó específicamente en el versículo 2 para que te dijera, es que llegaron mensajeros al rey. El rey estaba tranquilo, el rey estaba bien, pero llegaron mensajeros y le hablaron y le informaron que venían contra ellos un gran ejército. El diablo, nuestro enemigo, es el que se encarga todos los días de hablarnos al oído y de traernos esos mensajes y de traer esa información que produce temor, que produce en nosotros desánimo, que produce que nos aterremos muchas veces. El enemigo es el que viene y te dice, no vas a estar bien. El enemigo viene y te dice, la situación económica no se va a solucionar, el problema familiar no se va a solucionar, estás orando por esto, por aquello y por la otro y no va a pasar nada. El enemigo es aquel mensajero que viene, como vemos que vino al rey Josafat, a darle una información que trajo al rey temor, desánimo y lo aterró. ¿Cuántas veces nosotros recibimos esa información y escuchamos? Porque el enemigo lo que hace es permanentemente, la Biblia, iglesia, nos enseña que la batalla que nosotros libramos es acá, es en nuestra mente. El enemigo sabe esto, entonces él viene en tus pensamientos, él ataca tus pensamientos. Así como vinieron mensajeros y llegaron mensajeros al rey Josafat, también llegan cada día mensajeros a nuestra vida. El enemigo lo que quiere es robarnos la fe. El enemigo lo que quiere es quitarnos del foco del propósito de Dios. El enemigo lo que quiere es desanimarte. Es decir, te ves que las cosas no pasan. Mirá esto, mirá aquello, mirá cómo estás. Mirá lo que sucede acá y lo que sucede allá. Y este rey, y esto es lo que un poquito me quiero detener, porque lo que nosotros necesitamos es primeramente identificarnos con la situación que este rey estaba pasando y después ver la manera de obrar de Dios. Sabemos que Dios es un Dios fiel que obra, pero muchas veces nosotros no hacemos lo correcto. Y por eso las situaciones que estamos esperando se retrasan. Por eso tenemos que aprender mucho de estas historias y de la forma de obrar de Dios, porque si bien esto ocurrió hace muchísimos años, la palabra de Dios dice, yo sigo siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo y sigue obrando de la misma manera. Y en el versículo, acompáñame, en el versículo 3, dice que él tuvo miedo, se asustó, tuvo temor, dicen otras versiones. ¿Y qué hizo? ¿Se desanimó? ¿Qué hizo este rey? No voy más a la iglesia, no oro más, no hago más nada, porque no sirve, porque Dios a mí no me escucha. ¿Qué hizo? Tenemos que aprender. Mirá, él hizo 3 cosas importantes. Él se humilló. Dice en el versículo 3, que se humilló, después dice que él oró, buscó a Jehová, oró, intercedió por la situación y ayunó. Él usó 3 llaves espirituales que Dios nos deja a nosotros también en medio de esta situación. Vemos que para el rey Josafat fue una situación que lo desequilibró. Y quizás vos hoy en esta noche estás pasando por alguna situación que te tiene desequilibrado, que te tiene todo el tiempo con ese pensamiento puesto en esa situación, en vez de tener puesto nuestro pensamiento en el Señor y en lo que Él quiere hacer con nuestra vida. El enemigo lo que quiere hacer es sacarnos de la palabra, es sacarnos es que no creamos la palabra de Dios, desacreditar la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces prestamos oído. Pero cuando vino este mensajero, anotá por favor y ponelo por obra, dice que Josafat se humilló, Josafat oró y ayunó. Usó
las armas espirituales que tenía. Y vamos a pasar al versículo 15, por favor, iglesia. En el versículo 15, después que él oró, que buscó al Señor, no se desesperó, sí tuvo temor. Muchas veces, claro que vamos a tener temor, pero ¿qué hacemos con ese temor? Lo tenemos que poner en las manos de Dios. Porque su palabra dice que el amor, su amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros con ese temor vamos a Dios, el temor desaparece. Tenemos que entender esto, porque si nosotros le abrimos la puerta al temor, vamos a vivir angustiados, desesperados, desanimados. Nuestra fe empieza a menguar y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que nosotros entendamos que Él tiene planes de bendición, que Él nos quiere entregar lo que nosotros estamos esperando. Amén. Cada uno de nosotros quiere conquistar algo. Estamos casi terminando, faltan días para terminar este año 2015. Un año que se decretó desde el principio como un año de orden. Y quizás muchas cosas ahora todavía no las vemos en el eje porque se están ordenando. Y saben que el orden de Dios no es nuestro orden. Y si nosotros entramos a una casa, cuando la casa se está ordenando, lo único que vemos es un lío bárbaro, ¿o no? Un lío bárbaro. Y sin embargo se está ordenando. Y quizás hoy vos te sientas así, sientas que está todo mezclado, sientas que hay cosas que no las podés manejar, que se te fueron de las manos, porque el orden de Dios no es el nuestro. Cuando Él empieza a ordenar, empieza a sacar las piezas que quizás nosotros teníamos muy bien encajaditas. Pero Dios dice, no, esto no va acá, esto va al otro lado. ¿Sí? Por eso no tenés que aterrorizarte, no tenés que desanimarte. Si quizás en estos días tuviste una mala noticia, si quizás estabas esperando algo y ves que pareciera como que no se va a dar. Porque a veces Dios tiene eso. Dios a veces pareciera que va perdiendo, pero como Él sabe a dónde llega, la última pincelada la da Él. La última palabra, nunca te olvides que la tiene el Señor. Amén. Y no te olvides que el enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces no te preocupes si algunas cosas todavía no las ves en el eje que vos esperás. No te preocupes. Vos solamente tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y lo que Dios nos manda hacer no es a preocuparnos, no es a desanimarnos. Lo que Dios nos manda hacer no es a tener miedo, a quejarnos. Lo que Dios nos manda hacer es a tomar esas llaves que Él nos dejó y empezar a abrir las puertas que están cerradas, iglesia. Amén. Y te quiero hablar de una llave. Todavía no llegamos ahí. Versículo 15. Después que Josafat entregó todo su temor al Señor, dice que Él le mandó un mensajero. Dios le respondió. Y dice que vino un mensajero y le dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchad, rey Josafat, esto te dice el Señor. Iglesia, cuando hay una situación difícil en nuestra vida, cuando llega algo, pareciera que se desbarata todo lo que vos estabas esperando, que vaya hacia un lugar y pareciera que todo se desbarató. Tenemos que entregarlo en las manos del Señor. Tenemos que buscar a Dios en oración. Tenemos que buscar a Dios en ayuno. Tenemos que entregar nuestro temor, entregar todo lo que nosotros humanamente empezamos a pensar y a sentir. Inmediatamente, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Cumple con su palabra. Su palabra dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y Dios es fiel a su palabra.
Y acá lo hizo con el rey. Dice que le mandó un mensajero. Primero vino Satanás a traerle un mensaje que lo quería desanimar. Y cuando él supo lo que tenía que hacer, Josafat fue sabio, hizo lo correcto. No empezó a andar de un lado a otro, no empezó a correr, ni a gritar, ni a desesperarse, ni a quejarse, ni a murmurar. Se humilló, oró, buscó a Dios y Dios le respondió. Y dice en el versículo 15, Dios les respondió al rey Josafat, no tengan miedo, no se desanimen, no se desalienten por esto que les está sucediendo. Y hoy te dice en esta noche, iglesia, a vos, y me dice a mí, no te desanimes, no tengas miedo, no te desesperes por esa situación que estás pasando. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Porque no es nuestra la guerra, sino del Señor. No es mía, no es tuya la guerra es de Dios. ¿Por qué vamos a desesperarnos, a preocuparnos, a tener temor y a desanimarnos? No es nuestra la guerra. La situación que estás pasando, la pelea, Dios por vos. Dice, no es nuestra la guerra, sino de Dios. Y el versículo siguiente dice, en mi Biblia, marchen contra ellos. ¿Quién tiene Reina Valera? A ver por ahí. ¿Qué dice? ¿Una Reina Valera? ¿Nadie tiene otra versión? Mañana descenderéis contra ellos. ¿Sí? Dios dice, mañana descenderéis contra ellos. Miren, hay cosas que Dios las hace, la guerra es de Él, pero Dios nos manda a hacer algo. Y ahora vemos acá lo que hicieron y cómo siguió esto. Porque nosotros frente a esta situación primero buscamos a Dios, después Dios nos responde y nos dice, no tengas miedo, es mía la guerra, es mía esta batalla que estás librando. No tengas miedo, iglesia. Solamente vos tenés que ir contra la situación, contra tu enemigo, contra eso que te está pasando. ¿Y de qué manera? Seguimos en el versículo 17. Le dice al pueblo, el Señor, tomen sus posiciones y luego quédense quietos y observen la salvación, la victoria del Señor. Nosotros tenemos que tomar una posición. ¿Cuál es la posición que tenemos que tomar? Y ahí es donde te quiero hablar de una llave espiritual, que es la alabanza. Hablamos del ayuno, hablamos de la oración, hablamos de la intercesión. Y la otra llave que utilizaron es la llave de la alabanza. ¿Cuál es tu posición? Dios les dijo, desciendan contra ellos, vayan contra ellos, tomen su posición y después que tomaron su posición, quédense quietos y vean la salvación de Jehová. ¿Cuál es tu posición y la mía? La posición de la alabanza. La posición de la alabanza. Después que oraste, después que te humillaste al Señor, después que ayunaste, alaba al Señor, porque no es tuya esta batalla, porque no es tuya esta guerra, la guerra la libra el Señor. Nosotros tenemos que usar esta llave de la alabanza. ¿Qué es alabar? Alabar es adorar, alabar es engrandecer el nombre de Dios, alabar es exaltar el nombre del Señor, alabar es glorificarlo, es honrarlo, es reconocerlo como tu Dios. Alabar es darle gracias por las cosas que ya recibiste y por las que vas a recibir, iglesia, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso, es un Dios fiel, es un Dios bueno. Amén. Esa es nuestra posición.
Por eso claramente acá en el versículo 17 les dijo, tomen su posición. Y después quédense quietos. ¿Y qué hablan el quédense quietos? Una vez que yo entiendo y que yo entrego la situación difícil en las manos de Dios, yo comienzo a alabarlo, comienzo a darle gracia, comienzo a adorar el nombre del Señor, a glorificar, a exaltar su grandeza. Y quedarme quieto es confiando. Confía en que Él va a hacer. Por eso dice, toma tu posición y después quédate quieto y mira, reconoce que Dios está obrando a tu favor. Por eso dice, toma tu posición, estad quietos y conoced y esperad la salvación, la victoria, porque va a llegar. Porque va a llegar. Por eso la situación difícil que hoy estás atravesando, va a llegar esa salvación. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de sanidad, hablamos de prosperidad, hablamos de abundancia, hablamos de restauración, hablamos de libertad. Todo eso es salvación. Todo eso es lo que Dios va a hacer cuando nosotros nos colocamos en la posición correcta. La posición correcta es la posición de engrandecer su nombre. La posición correcta es la posición de entender que Él es Dios, que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios amoroso que está obrando a favor de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tomar la posición correcta. No permitas que el desánimo entre a tu vida. No permitas que el diablo te hable al oído. No escuches lo que te dice, porque el diablo es engañador y mentiroso. No escuches al mentiroso. ¿Qué te va a decir un mentiroso? Mentiras. ¿Qué te va a decir un engañador? Mentiras. Va a traer engaño. El diablo lo que quiere es sacarnos del propósito. El diablo vino para hurtar, dice la Biblia, para matar y para destruir. El diablo vino para hurtar, te quiere quitar lo que recibiste, te quiere quitar la fe, la confianza. Por eso viene y te habla. Y muchas veces cuando hablamos de engaño, él viene y nos habla porque la mentira quizás no la creemos los que ya estamos maduros. Pero el engaño hay que estar más atento, porque el engaño tiene parte de verdad y parte de mentira. Entonces él toma las cosas que te suceden y te dice, ¿viste? Y vos mirás y dices, ay, sí. Cuando la Biblia a mí me dice que el justo no vive por vista, el justo vive por fe, iglesia. A mí no me importa que la silla sea negra, si Dios me dijo que es roja, es roja. Y la estoy viendo negra, pero Él dice que es roja. Porque en un abrir y cerrar de ojos dice que Él hace el milagro. Y no sabemos cuándo. Entonces si Él dice que es roja y se terminó. Es sencillo y es difícil. Pero tenemos que tomarnos de su palabra. Tenemos que ser valientes para creer, para vivir por fe, para avanzar. Y si nos caemos, nos levantamos. ¿Sí? 7 veces caerá el justo y el Señor lo va a levantar. ¿Te vas a caer? Bueno, no importa, levántate. Levántate y seguí caminando. Lo importante no es caerse, gracias. Lo importante es levantarse. Continuamos. Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que tener una vida no solo de oración, de intercesión, sino de alabanza, de adoración, de reconocer que Él es Dios, dale la gloria. No te quejes por lo que no tenés, dale gracias por lo que tenés. Si hacemos una lista de lo que nos falta y lo que tenemos, la lista más larga va a ser de lo que tenemos. Siempre, siempre, por más que estés en la peor situación, hay más situaciones para darle gracias que para quejarnos.
Y la voluntad de Dios, dice su palabra, que es que le demos gracias a Él en todo. Y una forma de alabar es la acción de gracias. El Salmo 100, si querés buscarlo, si no, anotalo si lo estás anotando. El Salmo 103 dice que debemos reconocer que Él es Dios. Debemos reconocerle a Él. Debemos saber que el que pelea nuestra batalla es el Señor. Y acá, cuando terminamos un poquito, vemos esta historia. Dice que Josafat se junta con el pueblo después que recibe esa palabra de parte del Señor. Dios le dijo a Josafat, ya no tengas miedo, yo voy a pelear por vos. Solamente alabame, solamente dame gracias. Solamente esperá y vas a ver lo que yo voy a hacer. Y vamos a seguir un poquito leyendo esta historia y vas a ver cómo terminó. Porque así, si nosotros entendemos los principios de Dios y los ponemos por obra, nuestras situaciones también van a cambiar. Bien, porque Dios obra de la misma manera. Entonces, versículo 18. El rey Josafat se inclinó rostro en tierra, reverencia. A Dios lo tenemos que reconocer y reverenciar. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después dice que los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron a pie para alabar a voz viva al Señor de Israel. ¿Ellos qué hicieron? Se levantaron, se pusieron de pie y comenzaron a alabar al Señor. Iglesia, cuando nosotros nos humillamos, reverenciamos, entregamos la situación en las manos del Señor, tomamos la posición de darle gracias, tomamos la posición de alabarle, tenemos que ponernos de pie y empezar a darle la gloria a Dios por lo que Él ya está haciendo. Por eso dice, y vean la salvación, porque mientras Dios trabaja a nuestro favor, nosotros no vemos nada. Y eso es lo que más nos cuesta. Nos cuesta a todos, porque no vemos y estamos acostumbrados a ver. Por eso Él dice, y vean, y reconozcan espiritualmente que yo estoy haciendo la obra. Mirá, no importa el tiempo que pase. Hay cosas que yo ya recibí y hay otras que estoy esperando. Pero yo tengo la certeza de que cada una de ellas las voy a palpar, las voy a disfrutar, porque tengo un Dios fiel. Amén. Y si lo hizo antes, lo va a hacer ahora. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos. Por eso Él nos da los principios, porque hay cosas que Él ya hizo. En realidad, Él ya hizo todo. Él ya hizo todo. Cuando Él bajó de la cruz y cuando Él resucitó y Él ascendió a los cielos, su obra fue completada. Dios ya hizo todo. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está intercediendo, dice la palabra, por cada uno de nosotros. Él ya lo hizo todo, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Es como que si vos estás orando por un trabajo y te quedás en tu casa durmiendo hasta las 12 del mediodía y decís, yo oro y a mí Dios no me escucha. ¿Por qué no te escucha? Y sí, porque yo estoy esperando que me dé el trabajo. Y saliste, no, yo estoy esperando. Me quedo durmiendo en mi casa. ¿Y qué esperas? ¿Que alguien venga, te golpee la puerta? No, iglesia, no es así. Yo oro para que Dios abra los caminos, para que Dios prepare a las personas correctas para que se crucen en mi vida. Pero yo tengo que salir a buscar trabajo y tengo que decirle, Señor, dame el mejor trabajo. Hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. Y si nosotros no hacemos nuestra parte, estamos en un problema, porque las cosas se retrasan. Y ahí es donde nosotros empezamos a pensar que Dios no nos escucha, que Dios no está conmigo, y no es así. No escuches la voz del enemigo, porque Dios dice que está con nosotros, porque Dios dice que Él escucha las oraciones de sus hijos, porque Dios dice que sus hijos oran, Él escucha y Él responde. Entonces todo lo demás es mentira del diablo.
Y tenemos que estar atentos a eso y rechazar esas mentiras. Este pueblo avanzó. Este pueblo dice que el rey Josafat se organizó y dice en el versículo 21, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto era lo que cantaba: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, Él hizo que los ejércitos de Amón, de Moab, del monte de Seir comenzaran a luchar entre ellos. Y dice que los ejércitos de Moab y Amón se volvieron unos contra otros y se mataron entre ellos. De modo que cuando ellos entraron al campo, dice que todo el ejército ya se habían matado y que solo había cadáveres y botín. Ni uno solo de sus enemigos había escapado con vida. El rey Josafat, versículo 25, y sus hombres salieron a recoger el botín. Una enorme cantidad de objetos. Dice que el botín fue grande. Iglesia, Dios está preparando una bendición muy grande para nuestras vidas. Dice que ellos tardaron 3 días en recoger todo el botín. Cuando vos estás pasando por una situación difícil y entendés los principios de Dios, su palabra dice que Él nos saca a abundancia de cualquier situación. Tiene que sacar tu abundancia. De cualquier situación tenés que haber aprendido. Tenés que haberte levantado. Tenés que haber sido transformado. Eso es sacarte abundancia. Y Él te da más de lo que vos pedís y esperás. Y dice que este ejército tuvo la victoria. ¿Y quién luchó? ¿Ellos salieron a luchar? No. Dice que las tribus fueron por delante, la tribu de Jehová fue adelante. Jehová, alabanza. Jehová es alabanza. Tienes que poner por delante de tu problema, de tu necesidad, la alabanza. La alabanza. Tenés que poner por delante. Tenés que adorarlo, darle gracias, alabarlo. Y Él se va a encargar de tu situación. Porque acá hemos leído que el pueblo recogió un botín grande. Ya termino. Quiero leerte, y ahí sí quiero que busques, por favor, Salmos 50, 14. Y esto es lo que nos pide el Señor. Dios nos pide que sacrifiquemos alabanza. Dios nos pide en este Salmo, en el versículo 23, y nos dice que el que sacrifica alabanza le honra a Él. Cuando nosotros sacrificamos alabanza, significa que en medio de mi situación de necesidad, lo alabo, le doy gracias, lo adoro. Estoy sacrificando, es un sacrificio. No es fácil alabar a Dios cuando las cosas no están bien. No es fácil. Por eso Él dice, el que me sacrifica alabanza me honra, me pone en alto, me alaba, me levanta, me exalta. Aquel hijo suyo que en medio de una situación difícil, en vez de quejarse, comenzamos a alabar y a exaltar el nombre del Señor, Dios se siente honrado. Y si Dios se siente honrado, iglesia, tu situación está resuelta. Porque cuando Él se siente honrado, Él desciende. Y cuando Él desciende, los enemigos no queda ni uno. Y no solo que no queda ni uno, sino que vos tomás todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. No te desesperes, no te atemorices, no importa que hoy, 16 de diciembre del 2015, desde el 1 de enero quizás estás orando por una situación y nos estamos acercando al 31 y decís, pero todavía no pasa nada. No, no es que no pasa nada, es que Dios está trabajando, es que Dios está obrando. Él dice acá, en esto que leímos, en esta palabra, mía es la guerra,
Mía es tu batalla, iglesia, te dice Dios. Mía es tu batalla, te dice en esta noche. Lo que vos tenés que hacer es honrarme a mí, alabarme. Lo que vos tenés que hacer es no desesperarte ni preocuparte, darme la gloria y reconocerme como Dios, reconocer que yo puedo hacer lo que vos necesitás recibir, reconocer que si hay una necesidad, yo la voy a suplir. Eso es darle gloria a Dios. Eso es darle gracias, y sacrificar alabanza es de aquel que en medio de la situación de dolor sigue buscando a Dios, le sigue sirviendo, le sigue alabando. Dios necesita en este tiempo gente como Elías, como Moisés, como Pablo, que estando en medio del cepo, con los pies encadenados, las manos encadenadas, pero la boca no se la podían encadenar. El diablo no puede encadenar tu boca. Podrá haber muchas situaciones, pero el diablo no puede. Abrí tu boca, iglesia, y empezá a alabar a Dios. Abrí tu boca en medio, no empieces a contar tu problema, a hablar, a pedir oración. Abrí tu boca para darle a Él la gloria. Eso es lo que tenemos que hacer, porque Él nos dice que la batalla que libramos, la libra Él y no nosotros. Amén. Ponete de pie, por favor. En Salmos 116 dice, te ofreceré sacrificio de alabanza. Salmos 95, lleguemos ante su presencia con alabanza. En Salmos 145:3, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Jonás en 2:9 dice, con voz de alabanza yo te ofreceré sacrificios. Y en Hebreos vemos que dice, ofrezcan al Señor sacrificios de alabanza. Iglesia, nuestro Dios es digno de toda alabanza. Nuestro Dios es digno de que nosotros lo exaltemos, lo reconozcamos, lo adoremos, nos humillemos delante de Él diciéndole, Señor, yo con esta situación no puedo. Yo te la entrego. Yo te voy a pedir unos minutos que cierres tus ojos. Y te voy a pedir unos minutos que pases al altar. Y que esa situación que vos tenés, que te aflige, que te atemoriza, que decís, yo no sé cómo voy a hacer con esto, no sé qué va a pasar, no sé qué es lo que va a hacer el Señor. Que la pongas delante de la presencia de Dios, ponela en sus manos y decirle, Señor, yo estoy desanimado, desanimada, yo siento temor porque no sé qué va a pasar con mi vida, con mi familia, con mi situación, pero lo pongo en tus manos, Señor. Lo pongo en tus manos, oh Dios, y me humillo reconociendo que vos sos mi Padre, que vos sos mi Dios. Reconociendo, Señor, que vos me amás y que vos vas a responder a mi oración. En esta noche, iglesia, es tu oportunidad para decirle a Él, yo quiero que seas vos, Señor, el que pelees por mí, porque yo ya no puedo. Yo no sé qué hacer. Ya no sé cómo orar. Iglesia, y si no sabes cómo orar, comenzá a alabar. Y abrí tu boca y dale gracias y alabalo. Y te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te alabamos, te bendecimos. Entregamos en tus manos toda situación de nuestras vidas. Y te pedimos que seas vos, papá, el que esté obrando. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.